Entonces vamos a ir trasladándolo de esta manera, ¿sí? Ejemplo, tener a Quirón. Si tienes a Quirón en la casa 1, claro, ¿qué pasa? ¿Qué trabaja Quirón en la casa 1? Quirón en la casa 1 es un Quirón difícil. Todos los que tengan a Quirón en la casa 1 es uno de los Quirones que me le quito el sombrero. Es uno, hay que decirlo. Quirón en la casa 1, Quirón en la casa 1 es muy heavy, no pasa desapercibido. Quirón en la casa 1 pues imagínate, Quirón en la casa 1, tener esa herida, tener esa cicatriz, tener ese karma, porque Quirón es la parte kármica, ¿no? Y por lo general donde está Quirón, cobra. Donde tenemos a Quirón en la carta se encarga de cobrar, ¿sí? Quirón pide que se le entregue algo. Quirón nos dice, si estoy aquí te va a doler, aquí va a haber dolor. ¿Y qué vas a hacer? Recuerden la hora y media de programa en la que venimos. Recuerden la hora y media de clase. Esto es una clase, hora y media de clase en la que venimos. Quirón en la casa 1 dice, ¿qué me vas a dar de la casa 1? De aquí me vas a dar algo y de aquí me voy a encargar de que sientas, de aquí me voy a encargar de que te duela, de aquí me voy a encargar, pero porque sea malo, no, porque solo a través de que me duele y me talla y me talla y siento que la vida está que me talla y me talla y me talla y me da, pues llama mi atención. Y entonces resulto por observar por qué es que me duele tanto. Si Quirón no hace bulla, si Quirón no se hace notar a través de una herida, nunca la trabajamos. Nunca la vamos a trabajar, nunca la vamos a observar. Quirón es como ese despertador. Si no suena el despertador, pues yo no me levanto y puedo seguir derecho. Se me puede ir la vida ahí y yo no puedo despertar. Entonces, si Quirón está en la casa 1, va a generar mucho traumatismo en lo que tenga que ver con la relación del físico. Por lo general, cuando una persona tiene a Quirón en la casa 1, casi siempre tiene algo de su cuerpo con lo que pelea. Es una persona que está peleándose con el ego. Necesita hacer las paces. Clave, si tienes a Quirón en casa 1, necesito hacer las paces con mi ego. Necesito hacer las paces con mi cuerpo físico. Necesito reconciliarme conmigo mismo en el sentido de la materia, porque un Quirón en la casa 1 va a reflejar heridas que se relacionan con los antepasados. Quirón trae temas de vidas pasadas, de aceptación personal, aceptación del yo. Por eso la casa 1 tiene que ver con temas del yo, tiene que ver con temas de la personalidad, tiene que ver con temas directas que son mías, ¿sí? De ahí es donde está trabajando ese Quirón. Entonces, si tienes a Quirón en esa línea, si tienes a Quirón en ese punto, es trabajar más personalidad. ¿Qué es? Pregúntate, si tienes a Quirón ahí, ¿qué es lo que no me gusta de mí? ¿Qué es lo que quiero cambiar de mí? Y sí, en este caso es muy físico, o sea, de tu físico. ¿Qué es esa parte que quieres cambiar de tu físico? ¿Qué es esa parte que no te gusta de tu físico? ¿Mm? Ahí es donde más se va a sentir. ¿Cómo más poderse reconciliar, por ejemplo, con un Quirón en la casa 1, con un karma en la casa 1? Con un Quirón en karma de la casa 1, casi siempre se va a sentir que me duele, casi siempre se va a sentir que todo es personal. La tendencia a que todo me pasa a mí, como que nada le pasa a los demás, sino que todo es hacia mí. Entonces se vuelve muy personal la herida, se vuelve como muy mía, como muy propia. No, Quirón en la casa 1 dice, tú no eres el único que sufre, hay más también, hay más temas. La casa 1 no se caracteriza por ser una casa de salud, pero todo lo que toque la casa 1 siempre va a tener un punto importante en temas de bienestar. Entonces, eso es importante, ¿sí? Tenerlo claro para Quirón ahí. Un Quirón